hay oficios que han desaparecido por el paso de los tiempos. ¡Qué interesante! Y nos enganchamos tanto con el tema que pensamos que nuestra próxima exposición anual va a ser sobre ese tema. Va a ser sobre los oficios olvidados, que tenemos así: los arrieros, los talabarteros, los carreros, la venta de pan en carro con caballo, la venta de verdura de la misma manera, los que hacían pozos ciegos, por ejemplo, que no hay más. Esporádicamente pueden existir algunas cosas, los carteros, que también han desaparecido, han pasado a ser mensajeros. Y después, por supuesto, de las mujeres, que ya lo teníamos investigado porque hicimos una exposición sobre mujeres, las guardabarreras, que no hay más, las bordadoras, que había bordadoras de manteles y bordadoras de ropa interior, que no era lo mismo. Y después las camiseras, la corpiñera, sombrerera, bueno, son oficios que no existen más. Así que nos vamos a dedicar a esos oficios. Vamos a empezar por los más antiguos, que Alicia ha hecho una investigación que es muy interesante sobre los primeros trabajos que hubo en Roldán. Sí, nosotros siempre nos enfocábamos sobre todo en Roldán, con la llegada del ferrocarril, y eso era sinónimo de progreso y tecnología. El ferrocarril trajo el progreso y le dio origen a esta localidad. Pero pensando en los temas esto que dice Liliana, se me ocurrió hacer el paralelismo con, bueno, no a todos la llegada del ferrocarril los benefició. Hubo gente que se vio perjudicada con la llegada de la tecnología y el ferrocarril. Por ejemplo, los que estaban vinculados a los caminos, los carreros, por ejemplo, los que llevaban mercaderías que tienen su origen desde la colonia, de una región a otra, a través de carros, carretas, y ese oficio, con la llegada del ferrocarril, se va a ver desplazado, o bien se van a tener que reinventar para no quedar desocupados, porque el problema era, bueno, ahora no trabajo más. Entonces, en nuestra zona vemos que el tema de que los campos se dediquen a la agricultura y a la ganadería va a ser un punto que ellos piensen, y bueno, nos tendremos que insertar dentro de esta economía. Si ya no podemos transportar mercadería de una región a otra, porque eso lo va a hacer el ferrocarril más eficientemente, estos carreros van a terminar siendo los que sean el nexo, que es muy importante, entre la chacra, el tambo y la estación de trenes, donde se embarque la producción y se lleve a los puertos. El tema era que estos carreros no van a tener el poder económico para, en un primer momento, algunos tienen sus carros propios, pero después, ¿quién va a ser el encargado de comprar esos carros y dárselo a ellos como especie de choferes de esta nueva economía? Y generalmente los dueños de los carros van a ser las casas cerealistas. Entonces ellos directamente se insertan dentro de la economía a través de viajes más cortos, porque van a ser de la chacra a la estación o del tambo a la estación, con menos problemas que los otros viajes larguísimos, donde las distancias eran enormes, donde los problemas de tránsitos en los caminos eran también enormes, donde los ataques, por ejemplo, de bandidos o de indios eran frecuentes. Pero estos viajes van a ser más cortos y más redituables económicamente hablando, porque generalmente los carreros van a tener un ingreso mucho más alto que, por ejemplo, los bolseros, que es otra profesión que desapareció, que los trabajadores netos dentro del campo. Mucho más rentable, viajes más cortos,
y se podían hacer en el día muchos más viajes, que eso demandaba, de acuerdo a el carro que tenía, de acuerdo a la situación de los caminos, de acuerdo a cómo estaban los campos internos de la chacra también. Y sin embargo, eso le dio más dinero de lo que podía haber sido. Tengo una pregunta. Sí. Sobre esta investigación que hiciste, ¿había, como se llamaría hoy, una agencia de autos, una agencia de carros? ¿Había mecánicos que arreglaban esos carros? Sí, los herreros. Los mismos herreros que también herreros prácticamente están y desapareciendo. desaparecieron. Sí. El herrero cambió porque ahora es como una artesanía y ahora hacen objetos decorativos. Ahora hacen sillones de jardín o rejas. Pero antes era utilitario porque hacían los carros. Claro. Mira. Y acá Olivo era uno de los señores. Y tengo, porque yo me puse a pensar eso. Antes del ferrocarril, antes de la colonia, ¿qué pasó con esa gente que ya tenía una economía sostenida, ya existía, ya se hacía, ya tenía su ubicación laboral? Ahora habría criollos instalados acá. Pero siempre vemos que el ferrocarril vinculado a la prosperidad, vinculado al progreso. Pero ¿qué pasó con esta gente? Evidentemente se tuvieron que reinsertar en esta nueva economía, hablando de esta zona. Otros optaron por irse a regiones donde el ferrocarril todavía no había llegado. Entonces, siguieron haciendo la misma actividad de viajes más largos, más lo que ellos estaban preparados, pero en regiones donde no había llegado todavía el ferrocarril. Por ejemplo, Mendoza. Aunque a mí, en las entrevistas que hicimos para el libro con Silvana, nos saltó, por ejemplo, que hasta 1885 era frecuente la llegada de carretas venidas desde Mendoza, transportando mercadería mendocina, productos mendocinos, para los negocios de acá de Roldán. Y para los que hacían el ferrocarril también. Había que traer los insumos para hacer el ferrocarril. Había que traer las vías y había que traer los durmientes, había que fabricar. Y hay eso no era de acá, había que traerlo del lugar donde... Por ejemplo, lo que es para la construcción del ferrocarril, las maderas para durmientes venían desde el norte de Santa Fe, desde la Forestal, y eso había que traerlos. Ahora, hay un personaje muy gracioso, muy simpático, vinculado a los orígenes mismos de Roldán, que fue un judío. Claro, pasás a los arrieros. Claro. Este judío, no, pero también vendía mercadería, hacía las dos cosas. Este personaje, este judío, Tao, de apellido Francisco Tao, él se adelantaba al ferrocarril cuando estaban construyendo el ferrocarril. Entonces él traía mercaderías. Vino desde Buenos Aires, desde Rosario, siguiendo los avances de las obras del ferrocarril. ¿Y qué hacía este judío? Vendía mercadería a los peones que trabajaban en las obras del ferrocarril. Mercaderías llegó incluso hasta Córdoba, donde fue la primera parada de ferrocarril. La línea del ferrocarril era Rosario, Villa María, en Córdoba. Entonces ahí progresó tanto Francisco Tao, que fue propietario de una estancia y se hizo muy, muy amigo de una persona importantísima acá en Roldán, que fue Marcos Ateca, que tenía campos enfrente de él. La estancia que este hombre compró gracias a ese trabajo de ir vendiéndole a los empleados, a los obreros del ferrocarril, donó una parte a lo que hoy es el balneario La Chiquita. En Villa María. Estamos hablando de Villa María. Un balneario que da sobre
sobre el río, y el parque se llama como el Parque Tao, como el apellido de él. Pero además este hombre no solo vendía mercadería a los empleados del ferrocarril que estaban trabajando, sino que arriaba animales, vacunos. Los vacunos de acá de Roldán, los llevaba a la provincia de Córdoba. Y cuando le quedaba un tiempito, cosía y tejía. Porque hacía todas las actividades de este Tao, mirá. Sí. Y hoy ese parque y balneario es Francisco Tao. Una parte de las propiedades de él la donó y es parte del balneario de la ciudad. Ese fue uno de los primeros que encontramos. Después, bueno, yo te hablé cómo lo de nuestra zona se adaptaron a las chacras y a los tambos. Después, obviamente vos me preguntaste quiénes los arreglaban y quiénes los fabricaban, pero había distintos tipos de carros. Por ejemplo, había carros solamente de 2 ruedas y tirados desde las cinchas, que eran mucho más sencillos. Esos generalmente no transportaban cereales, transportaban papas, porque acá también es una zona importante papera. Y en lo que hoy sería más o menos la zona, yéndonos para Funes, del Liceo, era una importante zona de quintas también. Entonces ese tipo de carros se utilizaban para productos más chiquitos, más livianos. Bueno, se readaptaron, ¿no? Ajá. Pero después convivieron mucho tiempo, ferrocarril y estos carreros. Pero le sucede otra cosa que es importante, que el progreso sigue avanzando y en 1920 aparecen los camiones transportistas, que son mucho más rápidos, con mucha más capacidad de transporte e incluso pueden tener un enganche de un acoplado y llevar más productos. Bueno, y ahí quedan limitados al ámbito del pueblo. Del pueblo, nada más. O sea, fue la última estocada para los carreros, la llegada de los camiones. En estas investigaciones de oficios olvidados, ¿qué nos van a aportar en próximas charlas? Porque me parece... Hablando de todo, vamos a especificar en los talabarteros, en todo, en los herreros también, el tipo de materiales que usaban. Yo estuve investigando. Uno de los primeros arrieros que existió en la provincia de Santa Fe fue Hernandarias. Sí. Hernandarias, cuando fundaron la ciudad de Santa Fe, trajo el ganado de Asunción del Paraguay. Lo trajo a la orilla del río, pero no por el río, lo trajo arriando. Uh-huh. Era arriero. Sí. Yo eso lo leí en un libro y me llamó tanto la atención. Y se poblaron la ciudad de Santa Fe de vacas traídas desde el norte por Hernandarias, que después fue el yerno de Garay, que se casó con la hija Garay. Sí. De los primeros habitantes de la ciudad de Santa Fe. Acá los arrieros fueron importantes en el sentido de que transportaban también animales a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba. Eso lo seguí la semana que viene. Y sobre todo ganado holando argentino, porque van a aparecer en esas provincias lo que son las cooperativas tamberas, que no existían. Me encantó el tema de descubrir esas... actividades, ¿no? Esos oficios ya olvidados. Chicas, muy gracias, antiguos. gracias, muchas gracias por la visita. Muy bien, hasta luego.